Hola, ¿qué tal amigos de Código Violeta? Para nosotros es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio de reflexión. Oficialmente, este es nuestro tercer programa del 2025, así que bienvenidos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Diario La Nación, y bueno, a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Sean todos bienvenidos a otro espacio más de Código Violeta. Yo soy Lina Botello. Hola, buenos días, Omaira. Hola, buenos días. Bueno, le damos nuevamente un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue por La Nación Radio y por todas nuestras redes sociales, en especial YouTube. Queremos decir que hoy, como dijo Lina, es el tercer programa. Para nosotros cada programa ha sido muy importante. Le damos las gracias al operador José Vera, quien está manejando los controles y a su vez el video. Hoy nos estará acompañando en la sección de entrevistas la licenciada Sandra Murillo, psicóloga y licenciada en comunicación social. Con ella estaremos hablando del tema la violencia y todo lo que esto implica. Bueno, Lina, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, nosotros todos los martes iniciamos con una frase que es de la sección Las Mujeres que Inspiran, pero en esta oportunidad no trajimos una frase, sino que trajimos un poema de Gabriela Mistral, que dice así: dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una sola flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Este poema está enmarcado en el libro Ternura, es el segundo poemario de la escritora y es una obra que pretende no solo entretener, sino educar a los niños y alertar también a los adultos sobre la responsabilidad en la educación de los más pequeños. Bueno, como lo hemos venido haciendo, tenemos esta sección que se llama Mujeres que Inspiran, y en este caso, ¿quién más que una inspiración de Gabriela Mistral, escritora, poeta y premio Nobel chilena? Estaremos hablando de ella en la última parte del programa. Sí, así es. En la última parte del programa daremos a conocer un poco de su legado, lo que hizo y quién fue. Pero por ahora vamos a conocer, profe, el trabajo que hizo nuestra compañera Norma Pérez. Sí, se trata de una entrevista, una semblanza, una reseña de una persona del Táchira, Rocío Sánchez, quien ella de verdad es una mujer no sufrida, sino una mujer muy valiente que le sale a la adversidad, pese a ser profesora de educación integral, egresada de la UPEL en 2003, con posgrado en metodología, se ha dedicado ante la crisis económica, las turbulencias económicas y los vaivenes a hacer muchas actividades, pero además lo hace con mucha alegría, con mucho profesionalismo y con mucha pasión. Entre esas está su trabajo de delivery. De verdad que esta sección, ella nos da un ejemplo de Rocío Sánchez, nos da un ejemplo de lo que es trabajar, de lo que es ser mujer y no quedarse con los brazos cruzados llorando porque hay una situación adversa. Vamos a escucharla, es un reporte de nuestra colega y compañera de este programa, Norma Pérez. Que me tocó, bueno, como volverme más fuerte, pero nunca perdiendo el respeto, nunca perdiendo mi parte de femenina. Una anécdota que me pasó, yo hice un delivery para Cúcuta, o ahí en el puente internacional, y me llevé el chaleco que decía línea mototaxi Fiqueros y control número 4, aquí dice mi nombre, Rocío, y aquí en Peracal me vieron unos chicos que yo les di clase y me vieron así: profe, también en mototaxi. Yo le dije, sí señor, estamos ahora en el mismo campo, ustedes que fueron mis estudiantes, yo su profesora, y ahora mire,
estamos de mototaxi. Seguí bajando, llegué a Peracal, llegué a la aduana, pasé la aduana y regresando vi a otros que también les di clase que son guardias. Y entonces, uy, profe, ¿y está en mototaxista? Yo le dije, sí, señor, y con mucho orgullo, porque soy una venezolana, que soy hecha pa'lante, salí de mi confort. El título no es que me lo metí aquí debajo del brazo, no, sino demostrándole al venezolano que no podemos ser conformistas, que tenemos que salir, guerrear. Y este ejemplo que yo le estoy dando, no crea que se lo estoy dando a ustedes que les di clase, sino también al que tengo allá todavía dándole clase, porque ellos son sabedores, hasta el directivo, mis compañeros de trabajo, mis estudiantes que salieron hace poco de 5º año. Y yo les digo, y tengo mi frente en alto porque he representado a Venezuela, he dado lo mejor como ser humano, como un ser humano que quiere la mejor calidad de vida. La Nación Radio presenta Código Violeta, un programa de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Escuchamos entonces la historia de Rocío Sánchez y veíamos cómo muchas mujeres no solamente son sustento de hogar y que cumplen funciones de madre, buenas hijas, y qué felicidad que podamos resaltar lo que vienen haciendo las mujeres tachirenses, el trabajo que vienen desarrollando y cómo, bueno, se desempeñan en diferentes actividades, como decía ella, no solamente cumplía su rol como docente, sino hacía también delivery, atendía a su padre, bueno, cumplía muchísimas funciones. De verdad que es un orgullo para nosotros poder presentar espacios como estos, donde otras mujeres realmente nos inspiran a trabajar y con constancia cumplir nuestros sueños. Así es. Bueno, vamos a una pausa musical y luego venimos con nuestra entrevistada. Sí, los dejamos con una canción que se llama Vivir sin Miedo, es de Vivir Quintana y es una canción que pide justicia y denuncia el feminicidio. Ya volvemos. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a la Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes 11 de la mañana por La Nación Radio. Juntos a una sola voz. Si tienes una denuncia la puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. Diario La Nación. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña,
abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira. Bordeando el eje fronterizo. Galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre, lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Una ventana musical que da paso a distintas manifestaciones culturales se abre a través de un espacio conducido por el periodista Porfirio Parada, cargado de información sobre la agenda cultural y musical del Táchira, acompañado de reseñas históricas y literarias. Síguelo todos los miércoles a la 1 de la tarde en Historia, Letras y Percusión, por La Nación Radio, juntos a una sola voz. Diario La Nación. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine cultural y de entretenimiento. Y la mejor música sin límite. Livia Méndez y Freddy Amicarela te contagiarán su energía. Sin Límites. Todos los martes, jueves y sábados a las 2 de la tarde por La Nación Radio. Somos Sin Límites. Diario La Nación. Conéctate a www.lanacionradio.fm y disfruta de nuestra programación musical e informativa en La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio. Diario La Nación. Continuamos en Código Violeta. Hoy vamos a estar en una conversación con la licenciada Sandra Murillo. Con ella vamos a decir tenemos mucha afinidad porque es licenciada en Comunicación Social. Fue durante muchos años reportera y periodista colega y además tiene un magíster en Ciencias de la Comunicación, pero a la par es psicólogo. Entonces nos viene muy bien porque pensamos que todo esto de hablar de prevención y de los hechos tiene muy relacionado la comunicación con la psicología. Bueno, Sandra, ella ocupa también otras responsabilidades, pero hoy vamos a estar hablando como una profesional de la psicología y de la comunicación. Bienvenida, Sandra, es un placer para nosotros tenerla en Código Violeta y vamos a comenzar a hablar. Sandra, ¿le es difícil a las mujeres hablar de la violencia cuando tienen violencia familiar, violencia en su hogar, con sus parejas, con sus esposos, con sus novios? Bueno, gracias primero a la radio, La Nación Radio, Lina, Omaira. Estos temas son poco tratados y por lo tanto son pocos conocidos todo el trabajo que se debe hacer para que una mujer se abra cuando sufre violencia de género. Sencillamente es los eventos traumáticos que una mujer vive, la van inhabilitando emocionalmente para reconocer que está en un lugar donde es maltratada, para reconocer que hay cerca de ella un maltratador. Entonces la respuesta es sí. Es muy difícil que una mujer llegue a consulta y que llegue a decir es que mi marido me maltrata. Comienzan a disfrazar, es una palabra que tal vez le suene antipática a varias personas, pero comienzan a disfrazar las situaciones de maltrato y a justificarlas. Por ejemplo, yo vivo con mi esposo, pero a mi esposo de repente me critica mucho cómo me he visto. Entonces tengo que regresarme a cambiarme. Eso es violencia. Porque tenemos el derecho a vestirnos. A elegir, ¿sí? Mi esposo llega enojado y llega gritando, pero es porque tiene problemas en el trabajo.
Entonces justificamos. Exactamente. Está muy cansado. Llegan a consulta de una vez justificando qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa en un consultorio de un psicólogo? Que se abre un proceso terapéutico en donde usted tiene que llevar a esa persona a un proceso reflexivo. Porque no puedo reconocer que estoy siendo maltratada si primero yo no lo reconozco, ¿sí?, como un maltratador. ¿Y es fácil llegar a ese proceso? No es fácil, Mayra. Por eso varias terapias, ¿no? Es necesario que la persona primero, nosotros los psicólogos tenemos una herramienta muy importante que es la escucha activa. Ahí es donde como comunicadora social, pues ya tengo muchísimos años de experiencia. Y lo otro es aprender a leer el lenguaje corporal de la persona que se sienta allí. Que eso también como comunicadora uno lo aprende, ¿sí? Porque a diferencia de la comunicación social, uno no los entrevista. Uno pregunta para hacer la historia clínica, pero uno deja que la persona hable, porque ellos van allí a eso, a sacar todo lo que tienen dentro y que de repente no se lo cuento a mamá, no se lo cuento a mi hermana, no se lo cuento a una amiga porque no quiero ser juzgada, porque ese es el primer factor que aparece. Y como familiar, ¿cómo pudiese ayudar a una mujer que ha sido violentada? ¿Cuáles serían como los pasos o qué herramientas pueden ofrecer los familiares a estas mujeres? Bueno, mira, yo creo que todas las personas tenemos siempre que tener una red de apoyo. Hay un video que está circulando por las redes sociales en donde hay una mujer que pregunta, si tienes que llamar a alguien a las 3 de la mañana, ¿a quién llamarías? Buena si pregunta. te quedas sin dónde vivir, ¿a quién acudirías? Si estás enferma y no tienes a alguien, ¿a quién llamarías? Y es ahí donde tenemos que iniciar un proceso de reflexión y decir, yo los tengo. Exacto. Sí, por supuesto. Yo tal vez lo tenga. Pero yo como familiar tengo que preguntarme también qué tanto, y no es intervenir en la vida de nuestros familiares, no, es aprender a observar. Si yo soy familia de Lina y yo veo que Lina ha cambiado, es más callada, es más retraída, a veces guarda mucha frustración, que es una de las primeras cosas que aparecen, sencillamente yo veo cambios. Y si veo cambios, es lógico que yo me acerque a preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Quieres hablar? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Porque muchas veces con solo esas expresiones tú puedes abrir una puerta por donde ya la persona sabe que puede transitar, ¿sí?, hacia la ayuda. Sandra, y en el Táchira, quizás por nuestras características de andinos, más reservados, más callados, menos explosivos, debe ser más difícil, ¿no?, para las mujeres acudir, o ya esto a raíz de, bueno, de las tecnologías, de redes sociales, quizás hay más mujeres dispuestas a ir a decir, siento que hay algo, así sea al principio justificar, pero para eso están los profesionales, porque por supuesto, lo llevan por el camino. O ya las mujeres, vamos a decir, en este siglo rompen más ese esquema, las tachirenses. Sí, tal vez los índices o las estadísticas siempre llevan a apuntar a que las pacientes son en su mayoría mujeres. Mujeres que sencillamente no quieren reconocer lo que está pasando, pero que al final del proceso terapéutico pues tienen ya herramientas como autoevaluar su situación. Pero lo importante de todo esto es no presionar, porque el proceso terapéutico se tiene que llevar al ritmo de la persona, ¿sí? No todas las mujeres, de repente hay mujeres no sé, con una personalidad colérica, que llegan enojadas con su esposo y entonces le cuentan a uno todo lo que el esposo hace y es como un desahogo. Sí, ¿sí? claro. Es como una olla de presión que llega y la válvula está a punto y dispara todo. Pero hay otras que no. Entonces, un proceso terapéutico se lleva al ritmo del paciente. Lo otro que también considero que es importante es que las mujeres tienen que decidir, ¿no? O sea, que quieren esa ayuda, porque como familiar o como amiga pudiese impulsar a esa mujer maltratada que asista, que habla, que busque ayuda, pero a veces las mujeres, pues, por miedo o por diferentes situaciones, no quieren acudir y no quieren hablar, y creo que allí el proceso se dificulta un poco, ¿no? Claro, por supuesto, porque es que también
el maltrato, o sea, psicológico, físico, trae algo consigo, que es la eliminación de mi voluntad. Poco a poco me va inhabilitando. Y la autoestima también voy baja, anulando, ¿no? todo lo que todo es, sobre mí. Todo sobre mí. Mi autoestima, mi autoimagen, mi autoconcepto, porque si yo tengo a alguien que me dice constantemente, ¿sí?, que soy mala, que no sirvo para nada, que soy una bruta, que se me quemó la comida, que no hago nada soy bien, capaz, que sencillamente eso se va metiendo y yo lo voy internalizando. Llega un momento en que yo lo creo. Sí, claro. Entonces el maltrato sistemático y progresivo hace que se elimine la imagen que yo tengo de mí. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, pues sencillamente comienza otro proceso, que es el culparme. Claro. ¿Ok? Porque yo puedo ya reconocer que la persona que tengo, ojo, que no estamos hablando solo de hombres, hay mamás que maltratan a sus hijas. ¿Sí? Hay profesores que maltratan a las mujeres, hay jefes, hay personas en la calle. Lo que yo te comentaba que pasó en el circuito. Fui al circuito, no soy muy amante de esas cosas, pero pues por llevar a mi nieto, y me paré cerca de unos señores que estaban allí. Y cuando pasaban las chicas que son promotoras y que van en los carros y que van como un espectáculo bonito además, que no tiene que ver que si son bonitas, son feas, son delgadas, son rellenitas, no, eso no tiene nada que ver. Ellas están cumpliendo un rol ahí y es su trabajo. Y dos de los señores comenzaron sistemáticamente, cada vez que pasaban los carros, a decir improperios contra ellas. Y ellas, por supuesto, ellas no las escuchaban, los carros pasaban a una velocidad, pero yo, mujer, que estaba ahí, que estaba allí, que sí escuchaba, que yo escuchaba y que me solidaricé porque tengo una hija, entonces yo dije, ok, pero ya va. Y le dije, me quedé mirando al señor y le dije, señor, pero, o sea, respete porque ese es su trabajo. Ellos se quedaron mirándome y como diciéndome, a lo mejor pensaron que yo era familia de una de las muchachas, ¿sí? Pero es hacer algo, es no ver la agresión y quedarme como si nada, porque ninguna de esas muchachas yo las conocía, pero es solidaridad. Y Sandra, es muy importante eso que usted acaba de decir, porque siempre se cree que la violencia contra las mujeres solamente de los esposos y parejas. No, los padres también hacen en los hogares violencia cuando a la niña la llaman de una forma, cuando la maltratan, cuando usted no puede hacer esto porque es mujer y el niño sí. En los trabajos también hay por eso se habla de perspectiva de género. Entonces eso me parece que también les llegan casos a usted, por supuesto que no le estamos diciendo que viole confidencialidad de este tipo, por ejemplo, una mujer que se siente discriminada en su trabajo por los jefes. Claro, discriminada por un jefe, maltratada por su propia mamá, y estamos hablando de maltrato que de repente las personas dicen, pero la golpea. No, es el simple hecho de decir, es que tú eres una inútil. Sí. O sea, hace un rato cuando conversábamos fuera del programa, yo decía que en los niños es donde mejor provecho se puede sacar a nivel de una educación, ¿sí?, contra la violencia. Sí, y pienso que de verdad en eso se ha avanzado. Se ha avanzado porque en las mismas escuelas ya las profesoras, a lo mejor en algunos planteles, unos más que otros, ya hay más conciencia, vamos a llamarlo así, de que hay violencia, que las mujeres y los hombres somos iguales, nos separa un género, por supuesto, y fuerza. Yo no puedo tener la misma fuerza de un hombre, pero, o sea, de un hombre, su estructura es para ser más fuerte, pero en otras cosas somos idénticos. Y una pregunta, cuando una persona, una mujer es maltratada, ¿qué representa eso? O sea, ¿cómo es esa mujer? Mira, ahí entra todo lo que yo les acabo de decir. Esa mujer sencillamente comienza, porque es que para que haya el maltrato como tal, tiene que iniciarse en algún momento. Y uno lo logra observar, por ejemplo, y eso es algo que uno como red de apoyo, que es como se llaman esas personas a las que yo acudo en un momento de que tengo una necesidad, esa red de apoyo puede evidenciar esa transformación de esa mujer cuando
por ejemplo, comienza una niña a tener un novio y el novio le dice, no me gusta que te maquilles, ¿sí? Y entonces cuando tú te veías, ponen como límites. exactamente, Sí. comienzan como a colocarte dentro de un cerco, ¿sí? En donde no te puedes salir porque entonces se disgusta la persona, ¿sí? Entonces comienza una transformación, ya no hago lo que me gusta, ya hago Se lo convierte que en otra me persona. permiten. Sí. Y comienzan entonces a cambiar las características, cambian su forma de vestir, cambian Las su forma de amistades, hablar, claro. dejan amistades de lado, Sí. ya si eran, de repente salían, ya no salen, ya comienza otro del peligro es cuando comienzan a cortar relaciones y ya se van aislando. Entonces ya no vengo con tanta frecuencia donde mi amiga Omaira, o donde Sí. mi tía Lina, o donde mi mamá, o donde mi abuelita, sino que ya voy perdiendo esos. Y es eso, porque el maltratador, sea hombre o sea mujer, sencillamente va cortando y va colocando a la persona con tantas limitaciones a su forma y para semejanza. poderla manipular, porque ¿Y qué eso es pasa? manipulación. ¿Qué pasa con estas mujeres que, o sea, qué es lo que pasa con las mujeres que no logran colocar límites? O sea, que no dicen desde un principio. Que no lo detectan. Exacto. ¿Por qué no dicen, mira, sabes que esto que me acabas de decir me parece que no está bien? Yo siempre me he maquillado así, me gusta cómo me veo y es mi manera de ser. O sea, ¿por qué hay algunas mujeres que sí logran colocar como estos límites y hay otras que no? Eso tiene que ver, Lina, con mis carencias, mis heridas, mis traumas. La palabra trauma viene del griego y significa eso, herida, ¿sí? Hay mucha gente que dice, por ejemplo, vamos a hablar de un evento traumático, que es como se llama el desencadenante de ese trauma. Entonces, sencillamente, esa herida nunca fue tratada. Y No como sanó. tengo esa herida, pues sencillamente esa herida puede manejar mi vida emocional. Vamos a suponer, una niña que su papá no fue un papá presente, o fue un papá que fue maltratador, ¿sí? Va a tener una herida por ese evento traumático que tuvo en su vida. Como no fue tratada, como ella no tuvo las herramientas para sanar esa herida, sencillamente esa herida queda. Y a través de esa herida, ella busca la aceptación de otro varón, ¿sí? Que puede ser ese novio, ese esposo, y entonces quiere complacer. ¿Para qué? Bueno, tal vez para que no la abandonen. Claro. Porque uno de los miedos más comunes es el abandono. Sí, sí. Una cosa, Claro. Sandra, y aquí la tenemos, es una pregunta. ¿Es posible continuar una relación de pareja después de que ha ocurrido estos actos de violencia, después de que la mujer Ha sido violentada. ha sido violentada y adquiere conocimiento y lo ha dicho? O sea, ¿cómo se arregla esto? Porque tendría también el hombre que ir a la terapia. Ahí radica la cuestión. Mira, cuando uno trabaja temas de pareja, sea violencia, sea infidelidad, a veces la gente piensa que son situaciones irreconciliables y entre esas está la agresión, está el maltrato. Pero ahí la esencia realmente es que ambos quieran cambiar la situación. ¿Sí? Importante. Porque sencillamente cuando hay un maltratador y hay una mujer maltratada, la mujer sencillamente está en la posición de indefensión, pues. Ella misma hasta defiende a su maltratador, ¿sí? Claro. Y lo justifica, fue con lo que iniciamos. Con lo que iniciamos. Pero cuando la situación realmente se presenta y hay una agresión, pero la otra persona, su compañero, su pareja, su esposo, se da cuenta que falló y quiere cambiar eso. Quiere remediar. Tienen que trabajar ambos, ¿sí? Por separado y luego en pareja. Y luego en pareja. ¿Por qué? Porque hay heridas que sanar. Y usted como psicólogo, ¿sí ha tenido casos así en que, vamos a decir, la fotografía final es feliz? Donde sí se han arreglado estos casos. Sí, así como también he tenido oportunidad de trabajar con chicos muy jóvenes, digo jóvenes,
que están dentro de los 20, 22 años, que han querido iniciar una relación o se han querido casar y luego de asistir a terapia, porque eso es lo otro, no hay una cuestión que es muy importante saber. ¿Qué vale más? ¿El amor o vale más la compatibilidad? Porque yo puedo amar mucho a una persona, pero ¿y si no es compatible, qué hago? Sí. Claro. ¿Sí? Entonces van a terapia y se dan cuenta de que no son compatibles. De que no pueden estar juntos. Porque no ceden ante las cosas que deben ser negociables. ¿Sí? No es que uno va a conseguir una pareja que calce exactamente con uno, claro, pero sí tiene que haber compatibilidad. Sí, elementos comunes. El problema es que yo hablo mucho con jóvenes y les digo, el problema es que cuando ustedes ven a alguien que les gusta, ustedes no saben la carga, la maleta emocional que trae esa persona. Y la otra persona tampoco sabe la carga, la maleta ya emocional. viven juntos. Y comenzamos a sacar todo. Sí. Es como que nosotros nos casamos, ¿sí? Y yo traigo mi maleta y tiro todo lo que tengo aquí. Y esa persona también. Y nos damos cuenta de que lo que traemos son heridas, lo que traemos son carencias, lo que tenemos son apegos. Y muchas parejas tienden a tener problemas porque pues se consiguen con personas que son necesitadas de afecto. Claro, sí. Y ahí radica el problema. Entonces, a veces cuando doy charlas con jóvenes, lo que les digo es sencillamente, siempre vayan a terapia. Siempre. Cuando yo conozco quién soy, el valor que tengo, mi imagen está adecuada, sencillamente conozco a alguien y sé que si esa persona no valora todo eso, no es la persona ideal. Porque definitivamente una persona, es muy difícil romper el círculo. Sí los hay, por supuesto. Si soy hija de un maltratador o una maltratadora, porque ya también tocamos, no solamente es el hombre, claro, a veces las madres maltratan a las hijas. Sí, a veces hermanas. A las hermanas y hermanas. Romper ese círculo no es fácil, pero sí se puede lograr. Sí, con terapia. Con terapia. Mira, hay casos, por ejemplo, en donde las hijas son maltratadoras de sus mamás. También. Cuando ya están en una edad adulta. ¿Por qué? Porque es que el maltrato que yo recibí, yo se lo regreso, ¿sí? Claro. Pero esa no es la idea. La idea no es hacerle pagar a alguien, ¿sí? Que ya de repente puede estar en el ocaso de su vida, sino sencillamente saber que yo tengo que avanzar. Cuando yo voy a terapia, cuando yo inicio un proceso terapéutico en donde entro y veo cuáles son mis debilidades, pero también reconozco que tengo fortalezas, que las puedo desarrollar y hay herramientas psicológicas para eso, dependiendo de cada caso, por supuesto, pues sencillamente yo comienzo a avanzar. Hay muchas personas que dicen, hay que perdonar para sanar. No, hay que sanar primero. El perdón vendrá como una consecuencia de que yo sané. Pero yo no tengo por qué seguir y continuar un legado que a mí me hizo daño, por ejemplo. O sea, claro, hay que, primero que nada, o sea, internalizar muy bien eso, ¿vio? Por eso es el proceso reflexivo. Exacto, y es fácil inculcarle a la gente eso, la felicidad, o sea, después que viene con valores y adulto, con unos valores casi que antivalores de violencia, de machismo, de decirle a la mujer que usted no puede, que tiene que hacerle caso al hombre, porque y más cuando son dependientes, ¿no? Económicamente. Claro, por supuesto que es otro tipo de violencia. Es fácil cambiar, voy a decirlo quizás para que la gente lo entienda en una palabra un tanto coloquial, cambiar ese chip. Pues mira, cómo transformar, ¿no? Sí. Cuando las personas comienzan a comprender que nuestra felicidad, nuestra estabilidad emocional, nuestro equilibrio, nuestro bienestar depende de nosotros y no de los que tenemos al lado, comenzamos a comprender que soy yo quien tiene que poner límites, que tiene que iniciar esa transformación, ¿ok? Claro. Porque es individual. Cada ser humano es capaz de transformar su vida siempre y cuando tenga esas ganas de hacerlo y busque los profesionales indicados para hacerlo. Sandra, ¿y existe algún tipo de violencia más dolorosa que otra? No. A ver, desde una niña a la que le dicen no sirves para nada,
porque no fue capaz de repente de sacar la basura y la derramó, hasta una anciana que intenta ayudar en su casa y entonces lo que dicen es, pero quédese quieta, ¿usted qué está haciendo? No sea cansona, pasando por mujeres adultas que sencillamente viven violencia de diferentes formas. Todas son igual de intensas y causan una herida. ¿Y cómo lograr que una mujer que ha sido maltratada vuelva a confiar en un hombre? Eso es un proceso que lleva tiempo, pero es un proceso que tiene que iniciar ella voluntariamente. Es un proceso que de repente va a ser doloroso, porque cuando uno tiende a querer transformar, es como cuando tú agarras arcilla y haces algo y te das cuenta que moldeaste y no te gustó. Quedó una falla, se fisuró. Tienes que volver, ¿sí? Arrancar y volver a amasar esa arcilla. Bueno, eso es una transformación. Sandra, usted como profesional de la psicología y por supuesto también de la comunicación, ya hablamos desde el principio la importancia de estas dos ramas, que están muy vinculadas, porque todo psicólogo tiene que saber hablar, saber de alguna manera hacer esos análisis de contenido, de las palabras, de los gestos, y eso también se aprende en la comunicación. Su recomendación es que ante cualquier diferencia o algo que la mujer note, no, pero ¿por qué me pasa esto? Porque hay otras parejas que no son así. En este caso de violencia de pareja, buscar un profesional de la psicología. Sí, por supuesto. Lo mejor es buscar ayuda, nada más comience yo a percatarme de que algo no está funcionando bien. ¿Y cuáles serían estas señales de alerta? Por ejemplo, comienzan con cosas muy pequeñas, ¿sí? No me gusta que salgas con aquella persona, porque llegas a esta hora, voy a salir, tú te quedas, el estar chequeando a cada rato dónde estás, qué estás haciendo, ¿sí? Porque eso, lo que hablamos anteriormente, se disfraza un poco de, ay, es que está pendiente de mí. No, está bien. Que me llame una vez en la mañana o que me escriba y me pregunte, está bien. Pero si estoy siendo chequeado constantemente, por eso es que la agresión tiene que ser sistemática y repetida, ¿sí? Es como un y patrón. Progresiva. Tiene que tener un patrón. Ya lo que ocurre es que yo tengo que estar en la capacidad también de saber que eso está ocurriendo. Claro. Y cuando no lo sé y cuando lo justifico inmediatamente diciendo, ay, es que él es tan divino, él está pendiente de mí. No, eso no es estar pendiente de uno. Y también la otra parte donde quieren que las mujeres sean las perfectísimas amas de casa. Aparte, si trabajan, tienen que ser check, porque nada les puede quedar mal. Incluso sé que hasta hacen cursos para poder complacerlos a ellos. Tienen que tener los hogares impecables, los hijos, lo de esto, y ellos, porque él es el que trabaja, o en el caso trabajan los dos, pero él está más ocupado. Ese pienso yo que también es otra señal. Claro. En consulta es costumbre muchas veces cuando van los papás y llevan para atención psicológica a un niño, dicen, es que él tiene un problema, y vienen y lo sientan, él tiene un problema, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Señor, por favor, el niño espera afuera, usted pasa, y lo primero que les digo a los papás es, el niño no es el problema, el niño es la consecuencia, el problema lo tienen ustedes, que son los adultos. ¿Sí? Claro. Y así es como comienzan realmente los problemas de autoestima, de autoimagen. Ese menosprecio constante. ¿Por qué no eres la mejor estudiante? ¿Por qué estás tan gorda? ¿Por qué estás tan flaca? ¿Por qué tú no eres como Julanita de tal? Mira como Julanita de tal. La comparación. O sea, no. Somos individuos, cada uno de nosotros tiene características innatas y características que han aprendido. Eso forma nuestra personalidad.
nuestro temperamento y nuestro carácter no es igual al de otras personas. Sencillamente somos individuos que tenemos derecho a desarrollar nuestra propia personalidad. Y esas comparaciones se dan mucho cuando hay hermanos y de repente uno es más aplicado que el otro, entonces empieza esta comparación. ¿Por qué su hermano sí lo puede hacer bien y usted no? ¿Por qué su hermano es así y usted no? Y eso es terrible para la autoestima, para mi autoconcepto, para mi autoimagen, porque voy creciendo a la sombra de la comparación y nunca voy a llegar, porque mi visión está siendo sencillamente cortada, está siendo castrada, sencillamente mi visión va a ser siempre, voy a estar por debajo de todo. O de repente sí lo puedo lograr con mucho esfuerzo, pero entonces va a venir la frustración, el querer siempre poder agradar a mis papás. Y fíjate entonces que, eso también trae otras consecuencias. Que en violencia de género se ve mucho justamente eso. Yo quiero agradar y quiero agradar a todo el mundo, porque es que pareciera que no le agradé a nadie cuando iba creciendo, cuando me iba formando como mujer, no le agradaba a mis amigos, no. Y se ve mucho también que lo que inculcan en el hogar lo reflejan los muchachos. Claro. Entonces ahí es donde se ve el bullying en los liceos, en las escuelas, en los colegios, cuando son desagradables, ¿sí? Algunos menores son desagradables con otros menores de edad. Y entonces tú dices, ¿de dónde lo sacan? ¿Dónde se forma un agresor? Puede estarse formando en la casa. ¿Y cuáles serían entonces las consecuencias de estas personas maltratadas? Luego que han sido maltratadas, ¿qué vamos a ver más adelante? Si nunca van a terapia, si nunca no lo saben. Si nunca han ido a terapia, sencillamente crecen con una imagen tan pobre de ellos mismos, que se van a conformar con lo que sea. Y entonces ahí es cuando alguien me da un poquito de cariño y yo no quiero perder a ese alguien. Sí. Entonces soporto y aguanto. Y sigue la cultura porque eso se va entonces enseñando. Lo enseñas. Estos 3 programas que hemos realizado, hemos insistido a la audiencia en que la educación empieza en el hogar y por supuesto se fomenta en la escuela, pero que este trabajo no solamente se puede dejar en manos de los maestros y de los profesores, porque previo los niños, los muchachos tienen que haber pasado por un proceso en su casa de una sana convivencia, de respeto, de buen trato, para que también lo puedan demostrar en la escuela. No tiene sentido que los padres dejen todo el trabajo. No, allá en la escuela le enseñan, pero ¿qué estamos haciendo en el hogar? Simbiosis, porque además, al fin y al cabo, los niños están más tiempo en el hogar. Claro, por supuesto. Claro. Y además es para mí quien es una figura que muy puede ser mi modelo. Mi mamá, mi papá, porque a la profesora tal vez la cambien el próximo año. Entonces yo con la profesora no convivo, pero con mi mamá y mi papá yo convivo 15, 18, 20 años. Sí. Y que los niños observan absolutamente en todo. Entonces, como veo que trata a mi papá, a mi mamá, pues yo también voy a aprender a tratar. Exactamente. Sí. No sé si era que antes de la pandemia no habían estadísticas y ahora hay también más organizaciones dedicadas a las estadísticas, pero en Venezuela, y también hemos visto casos el año pasado aquí en el Táchira, de que ha aumentado el feminicidio. Sí. O sea, muchísimos casos de violencia, pero al lado de esto también yo noto cómo ahora los jóvenes de verdad van más a terapia. O sea, veo aquí como dos sociedades. Una donde continúa ese machismo, porque al final los feminicidios casi todos son por conductas violentas de los hombres, porque la mujer, por lo general pasional, la mujer quiere ponerle fin a una relación y el hombre no la permite. Eso ya es una violencia, bueno, en su máxima expresión, porque acaba con la vida de la mujer. Pero veo también mucho más jóvenes. Usted, vamos a decir, de acuerdo a toda su actividad profesional como psicólogo, ¿sí están yendo los jóvenes más a los psicólogos? Sí. Y llegan renuentes, ¿no? Porque el joven llega renuente porque pues están siendo obligados. No, llegan con la idea de que yo no necesito a un psicólogo porque es que yo no estoy loco. Sí, entonces claro, el mal concepto. Cuando ellos llegan por primera vez y se quedan callados, entonces uno tiene que entablar una relación que les dé una visión segura de lo que es la terapia, ¿sí? Primero,
la confidencialidad, lo que él hable dentro del consultorio, queda entre él y yo. Segundo, es un bienestar en futuro, ¿sí? Es el aprender a manejar muchas cosas que no manejo, porque algo que se da mucho en los jóvenes es sencillamente la mala gestión de la frustración. Cuando estoy frustrado, sencillamente exploto. Cuando estoy frustrado, me entristezco y me paralizo. Cuando estoy frustrado, dejo todo botado. Y entonces ahí es donde tú comienzas a ver que un muchacho tuvo un problema en la universidad y abandonó la universidad. Sí. ¿Sí? Que llegó al colegio, le dijeron algo y explotó y le metió un golpe a otro. Entonces la gestión de la frustración es uno de los elementos que más tratan los muchachos en terapia. ¿Por qué? Porque no saben cómo manejar eso que está dentro de mí. Y es que las emociones están ahí por una razón. Las emociones no están para callarlas, las emociones están para uno vibrar, saber qué es lo que ocurre, pero también están para dejarlas ir. Muchas personas no saben cómo dejar ir una emoción. Por eso hay personas que son muy temperamentales. Tú los ves llenos de ira y sencillamente se mantienen ahí 2, 3, 4, 5 días. Y sencillamente lo que está dañando es su organismo. Sí. ¿Sí? Es así. Bueno, sí, así es. Estamos llegando al final de esta interesante conversación con nuestra invitada especial, la licenciada Sandra Maurillo, licenciada en Comunicación Social, magíster Ciencias de la Comunicación y psicólogo. Y como lo dijimos al principio del programa, 2 ramas que sin duda alguna la hacen ser mucho mejor profesional, tanto en una como en la otra rama. De verdad que ha sido muy interesante. Seguramente la vamos a volver a tener por aquí porque habría muchos temas para conversar en esta segunda temporada de Código Violeta. Sí, definitivamente ese es un tema importante. La idea de este espacio y de esta conversación es justamente reflexionar sobre lo que viene pasando muchas veces en nuestro entorno y que no sabemos cómo gestionarlo, qué hacer. ¿Será que yo sí estoy siendo víctima de esto? ¿Será que no? Esto me duele, pero no sé qué hacer, no sé a quién pedir ayuda, no sé cómo pedir ayuda. Incluso no sé si está bien pedir ayuda porque vengo tal vez muchos años resistiendo maltrato, resistiendo violencia y ya siento que es normal. Y fíjate, esa es una de las cosas que más se le critica a la víctima. Claro. ¿Sí? Por parte del entorno. Pero ¿por qué aguanto tanto? Claro, pero usted ¿por qué no dijo nada? Y llegar a decirlo, eso sería bueno para cerrar ya. No hay edad, ¿verdad? No o sea, hay usted edad. puede durar 50 años siendo maltratada, pero a los 51 dice ya basta, se puede hacer, ¿verdad? Sí, por supuesto. En cualquier momento es bueno y en cualquier momento se puede lograr esa liberación y se puede lograr esa paz Es más, Omaira, a cualquier edad podemos ser felices. He podido tener la oportunidad de atender personas que cuando han enviudado, en su proceso de duelo, ¿por qué no lo lloro? Porque no como que no siento su partida, ausencia. Y de repente han reconocido, bueno, es que yo fui violentada tantos años, que ya no siento, pues, no siento nada. Casi que sin decirlo es un alivio. Exactamente. Sí. Entonces, pero no lo dicen a su familia para no ser juzgadas. Oye, mi mamá, ¿cómo va a decir eso? ¿Sí? Sí. Si mi papá ya no está, no, es que la agresión está, sí. La herida está. Claro, y no fue sanada. Y lo que hay que tratar de evitar, señores, es cuidar qué decimos para no herir a los demás. No revictimizar. Las palabras también hieren. Sí, totalmente. Y de repente pueden herir más que un golpe porque se quedan ahí. Ese morado, haciendo tú no lo ves. Sí. Ese morado emocional no lo ves. Ese no se maquilla. Exactamente. Sí. Una violencia, dirían, silenciosa, ¿no? Sí. Así lo mencionaba una de nuestras invitadas. Sí. Hay violencias silenciosas. Sí, y ese es un tipo, o sea, solo el simple hecho de decirle a una niña, a un niño, no sirves, gordo, qué feo estás, así sea en broma, no está bien. Lo emocional no es para jugar. Broma.
lo emocional, de lo emocional depende nuestro equilibrio. Sí. Tenemos que aprender a ser más empáticos, y eso se ha perdido muchísimo, más empáticos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros hijos. Pero una empatía en su justa medida, porque la empatía extralimitada lleva al abandono, y ahí las víctimas de agresión también se vuelven tan empáticas con sus agresores, que es cuando lo justifican. Claro, entonces, una empatía que sea moderada, bien delimitada, ¿sí? Con esa persona, que sería empático con un agresor, por ejemplo, decirle, yo creo que debemos ir a terapia, ¿sí? Es ponerse en los zapatos de él, porque tal vez él tampoco tiene herramientas para salir. O pasa mucho que la persona dice, yo no tengo que ir a terapia porque yo no siento que deba nada, yo no tengo nada que mejorar, el del problema eres tú, porque tú te sientes así, pero yo no tengo nada que mejorar, o sea, yo no siento que tenga que ir a hablar con nadie de nada. Y cuando hablamos de relación de pareja, siempre, así sea que se sienta responsable o no, siempre los dos están involucrados. Para iniciar una relación, y así se lo explico a ellos, para iniciar una relación se necesitan dos. Para terminarla se necesitan dos, y para mejorarla también se necesitan dos. Sí, exactamente. Bueno, una conversación bastante amena. Nosotros encantados de poder contar con tu presencia, de que pudieses compartir con nosotros y con nuestra audiencia todo este conocimiento. Nosotros estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Vamos con la sección de Mujeres que Inspiras. Al principio habíamos leído un poema de Lucía Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mistral. Decíamos que había sido una poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un Premio Nobel. Pero ni su relativo anonimato ni su juventud fueron impedimentos para incomodar a la sociedad conservadora chilena a principios del siglo XX. A través de un ensayo publicado en un diario local en 1906, quien se convertiría en la escritora diplomática e intelectual más importante de la historia de Chile, fijó su postura a favor de ampliar los derechos de la mujer. La vemos allí en pantalla. El texto titulado La instrucción de la mujer ha sido y fue calificado por los estudiosos de Magistral como rupturista y revelador, y sigue siendo hasta el día de hoy un importante referente para quienes apoyan la causa feminista. En él está la jovencita rebelde, como la llamaron, impulsando mujeres a instruirse, porque para ella esa era la única manera de que se valieran las mujeres por sí solas, que se hicieran dignas y dejaran de ser mendigas de protección. De esta manera, Gabriela Mistral cristalizó por primera vez un pensamiento que defendería por el resto de su vida: la necesidad imperante de que la mujer se eduque. Y bueno, allí podemos ver en pantalla a Gabriela Mistral. Sí, bueno, muy interesante la reseña de esta poetisa tan destacada. Le damos las gracias a toda la audiencia de Código Violeta. Como todos los martes, los invitamos para el próximo programa. Le damos las gracias a Lina, quien entre las dos compartimos este espacio, y a nuestra invitada, la licenciada Sandra Murillo. Gracias a ustedes. Feliz martes para todos. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a la Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes, 11 de la mañana por La Nación Radio. Juntos a una sola voz. Si tienes una denuncia, la puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. Diario La Nación.